nosotros es sumamente importante. Yo le recordé al presidente ahora un mensaje de texto, la actividad de hoy, me ha pedido especialmente que lo salude, que felicite esta actividad y que le dijera que está en la línea correcta de recuperación de lo mejor y de la tradición más profunda del pensamiento venezolano, del pensamiento latinoamericano en relación a los desafíos que tenemos como pueblo en la construcción y en la edificación de una nueva sociedad. Y me pidió particularmente que saludara a su viuda, a su familia, a su hija, a su hijo, de verdad, a sus familiares. Modesto homenaje, tributo a quien cada día se hace más grande, se hace más presente, por mucho tiempo comprendido, desconocido por algunos, en alguna época incluso calificado negativamente o menospreciada su contribución dentro de un dogmatismo que signó buena parte de la intelectualidad venezolana, y sin embargo la historia ha ido confirmando la grandeza, la vitalidad, la luminosidad del pensamiento de Ludovico Silva, que asombrosamente mientras más se lee en el tiempo presente, más ilumina, más puede uno constatar cómo lo dicho hace 30 años, 25, 40 años, está hoy desarrollándose, verificándose, cuando justamente estamos en medio de un proceso de transformación lleno de contradicciones, de fuerzas diversas, ¿verdad?, que confluyen para que sea posible esta circunstancia histórica que nos congrega hoy aquí. Eso nos compromete. Hay una obra todavía por mostrar, estudiar, comprender de muchos de nuestros pensadores en la historia intelectual venezolana del siglo XIX y del siglo XX. Tenemos nosotros una tradición de pensamiento que tiene mucho que aportar para desentrañar, para desanudar los grandes, importantes y a veces muy numerosos escollos que encuentra y tropieza la revolución bolivariana en estos tiempos. El presidente Chávez fue uno de los que comenzó a desempolvar obras, quitarle telaraña a alguna de las ideas que las circunstancias, la evolución de las cosas o fuerzas a veces intencionadas y a veces no, fueron arrinconando conceptos, valores, principios de nuestros intelectuales, pensadores que se colocaron, fueron quedando en los márgenes olvidados de algún pie de página por allí, en alguna obras que no se volvieron a reeditar y que se reeditaron ahora en estos tiempos. Artículos de muy pocas páginas que constituyeron grandes contribuciones y que las generaciones que sucedieron a esos escritores no tuvieron ni siquiera la ocasión de saber de su existencia. Y ahí las universidades también tenemos responsabilidad cuando muchas de ellas se fueron a concentrar en la lectura, la memorística de un conjunto de obras a veces escritas fuera
portadas de realidades interesantes, pero no siempre esclarecedoras de lo que tenemos por delante. Por eso, nosotros cuando el Correo del Orinoco, Carlos y Vanessa no quiere que yo lo diga así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer si el Correo del Orinoco fue el promotor de esta iniciativa? ¿Cómo lo vamos a...? Ahorita Carlos Ortiz, parte de ese equipo, como bueno, qué importante, porque este es uno de los perfiles que nosotros queremos darle este espacio, un espacio para revisar y estudiar el pensamiento crítico, el pensamiento político, social de nuestro tiempo. Encontrarnos aquí con escritores, investigadores de nuestro pueblo, presentar los libros, discutir las ideas. Está a la orden este espacio. Quienes están aquí, muchos profesores, escritores, ensayistas o miembros de instituciones editoriales, tienen a la orden este espacio. Hay una ventaja que es completamente gratuito. Más bien nosotros los apoyamos en lo que haga falta para que aquí semanalmente, o más, 2 o 3 veces por semana, ocurran cosas como esta. Yo no voy a alargar. Lamentablemente yo me tengo que retirar ahorita a las 11 de la mañana. Estamos convocados, el equipo de ministros y el equipo del presidente Nicolás Maduro, para recibir de manos de la Asamblea Nacional el Plan de la Patria aprobado ayer en la Asamblea Nacional, convertido ese plan de vuelo que nos dejó el comandante Chávez, ese compendio de sueños y utopías que están allí reflejados. Ayer se convirtió en ley de la República, plan de acción para todos, y nosotros, bueno, tenemos la dicha de acompañar, ¿verdad?, como pueblo ese momento importante. Y por eso les voy a pedir de verdad profundamente excusa. Quería disfrutar de lo que va a decir nuestro compañero Nelson Guzmán, que va a estar dándole vuelta. Hoy salió una excelente entrevista en el Correo del Orinoco, el compañero Nelson, que ya anuncia lo que hoy nos va a presentar Carlos Ortiz, que va a estar haciendo correlato con Nelson sobre los temas fundamentales. Yo lo dejo entonces trabajando, les doy las gracias por su presencia. Siéntanse de verdad en su casa, en la Café con Letras, que es un café con letras, con ideas, con pensamiento y con mucho sentimiento y amor. Muchísimas gracias. Honrar la memoria de Ludovico Silva es recordar que en el momento en que él habló de la plusvalía ideológica, no solo tuvo la agudeza de mirar cosas que estaban implícitas efectivamente, como él lo dice en la obra de Marx, sino también la agudeza de denunciar desde una perspectiva que hoy es muy contemporánea ese proceso de apropiación de las mentes de los hombres, decía él, seguramente hoy diría de los hombres y las mujeres, de los hombres. Entonces decía, tuvo la agudeza de hacerle ver a quien quisiera verlo, y nosotros lo hemos querido ver, que en la industria mediática operaba, es decir, opera una enorme industria, valga la redundancia, de apropiación, como lo dice él, de apropiación, de enajenación de conciencias, que no es poca cosa. La importancia de recuperar el pensamiento de Ludovico Silva, en mi criterio fundamentalmente, es que fue un pensador que permitió desde el marxismo volver a pensar el problema de la ideología, el problema de la producción de falsa conciencia, que es una de las actividades fundamentales de la industria cultural del capitalismo. Es decir, el capitalismo convirtió en un producto real, manipulable, que se podía además llevar a grandes escalas, eso que Marx en la ideología alemana y en otra obra que es la contribución a la crítica de la economía política denunció como falsa conciencia. Ludovico fue un hombre
que al estilo de lo mejor de la filosofía, incluso aprendiendo ese gran maestro que fue Nietzsche, filosofó a martillazos. Es decir, le tocó en primer lugar enfrentar el dogmatismo de la tradición de filósofos venezolanos que se habían dedicado a hacerle elogios a los manuales de la Unión Soviética, a Plejánov, a Constantinov, o donde no se podía pensar claramente y ser disidente, porque si no la furia de la destrucción del Partido Comunista o de los partidos marxistas de esa época habían impuesto, desde la égida de la Unión Soviética, habían impuesto una manera de ser y de entender el mundo. Yo creo que es importante que retomemos el pensamiento de Ludovico Silva en las universidades, sobre todo por aquello que debemos estudiar los mecanismos a través de los cuales el capitalismo se reproduce. Es necesario también formar a la juventud revolucionaria en un pensamiento crítico, en un pensamiento que sea capaz de disolver lo real constituido y proponer lo real constituyente. El próximo año citarnos nuevamente acá y conseguir las claves y el lenguaje para que los chavos, aquellos que nacieron del 92 para acá, muestren mucho más interés por el pensamiento del marxista venezolano, quizás más importante del siglo XX y una referencia obligatoria para eso que hemos llamado el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias a todos. Este homenaje a Ludovico Silva constituye un esfuerzo para rescatar la vigencia del pensamiento de quien es, a mi juicio, uno de los teóricos marxistas más importantes, venezolanos más importantes del siglo XX, por dos razones básicamente. Por su carácter profundo, de su pensamiento profundamente autoritario y por su pensamiento antidogmático. Y eso tiene especial relevancia para la juventud venezolana. En momentos en los actuales, que hay un profundo debate sobre la situación política, económica del país, e incluso donde algunos sectores no aceptan voces críticas, el pensamiento de Ludovico Silva surge con fuerza, diciéndonos el socialismo es divergencia, es contradicción, es pensamiento crítico. Una sociedad avanza en el camino de la revolución en la medida en la cual sus jóvenes potencian el pensamiento crítico y la divergencia en un compromiso profundo con el destino de su pueblo.